Buenas noches, bienvenidos a La Esencia una vez más en este viernes. Paraguay, el país de las dualidades, ¿no? El país de la bandera con dos escudos, anverso y reverso, olimpistas, cerristas, liberales, colorados, 14 y 15 de mayo, golpe del 2 y 3 de febrero, y también el país de los dos idiomas oficiales, español y guaraní. ¿Es realmente el paraguayo un ciudadano bilingüe en el técnico sentido del término? ¿El guaraní es un idioma que lo hablamos y entendemos todos, o hay sectores que utilizan más que otros y hay sectores que lo entienden pero no lo hablan, o viceversa? ¿Cuál es la situación del guaraní hoy en día? Cuando hablamos de guaraní, ¿de qué guaraní estamos hablando? ¿El guaraní que habla nuestra gente, la lengua viva, esa que ha hecho préstamos casi constantes del idioma español, o el idioma guaraní académico, ese idioma mejor estructurado y actualizado que desde las academias trata de enseñarse a nuestros chicos y a nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando realmente con esa especie de divorcio que hay? Porque cuando uno, por ejemplo, va al interior, se encuentra que muchos términos que nos han enseñado en las academias o en las clases, el ciudadano campesino, por ejemplo, no lo comprende. ¿Por qué se da esa separación? ¿Por qué esa especie de división entre un guaraní y otro? Tantas cosas que podríamos tocar con respecto al guaraní. Por eso quiero dar la bienvenida al profesor David Galeano, que es presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Un placer compartir contigo. Y por antes, Ina, dicen que los conquistadores, cuando llegaron a esta parte del continente, profesor, dijeron: ¿cómo es posible que en medio de gente salvaje encontremos una lengua con una estructura tan compleja? Es así realmente, ¿no? El guaraní es un idioma con una estructura compleja, incluso más que el inglés, que es la lengua más importante del mundo por su utilización, ¿no? Por la cantidad de hablantes, pero el guaraní es un idioma rico, estructuralmente hablando, por más de que haya sido siempre un idioma oral. Todo depende en este caso, de qué es lo que se analiza de la lengua, ¿verdad? Uh-huh. En realidad, el guaraní es una lengua muy sencilla y es el motivo de atracción de muchos lingüistas en el mundo. El sueño de un lingüista es encontrarse siempre con una lengua fácil, sencilla, simple, contraria a aquellas estructuras lingüísticas muy complicadas, digamos, desde todo punto de vista. El guaraní, por ejemplo, tiene la silabación directa, que consiste en una consonante y una vocal. Una consonante y una vocal. No existen dobles consonantes, por ejemplo, ¿verdad? Uno dice ba, ra, ka, ya, y es una manera sencilla de poder pronunciar. En el guaraní no tenemos, por ejemplo, las consonantes finales. Yo digo en castellano can, tar, can en n, tar en r, ¿verdad? Y eso en guaraní no existe. Probablemente eso haya incidido en el hablar castellano nuestro, cuando hay veces no pronunciamos las consonantes finales. Y esa es una dificultad que está asociada con la no enseñanza correcta del castellano, ¿verdad? Uh-huh. Hay gente que en vez de decir libertad, dice libertad, en vez de decir pared, dice pared, ¿verdad? Cosas como esas. Pero podemos analizar otras cuestiones. La forma, por ejemplo, sencilla que tiene de manifestar los calificativos. En castellano yo tengo que decir lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní es poná. No hay poná, ponó, ponás, ponos. Poná y punto. Uh-huh. Feo, fea, feos, feas, ahí. Por ejemplo, el adjetivo determinativo, demostrativo, para decir esta señora y este señor. En castellano digo esta y este. En guaraní es cocaraí, cocuñacaraí. La cuestión es más sencilla. Lo que pasa es que se creó mucho cuculelé detrás del guaraní. Hay una especie así de fantasías. En la conjugación, por ejemplo, es la más sencilla del mundo. El castellano tiene más de 2.000 verbos irregulares. El guaraní tiene 6. Entonces habría que estar hablando mal y pronto. Está un poco loco para decir es más fácil el castellano en la conjugación de los verbos que el guaraní. El guaraní tiene 6 verbos irregulares. Otro caso, en la escritura. Nosotros hoy tenemos criaturas que no hablan guaraní, pero que escriben perfectamente. ¿Y por qué? Porque hay una regla sencilla que dice a un sonido una letra. No hay letra muda. En cambio, el castellano tiene letras mudas y para un sonido, por ejemplo, tiene 2 o 3 letras.
y es un verdadero calvario. Yo he tomado exámenes de ingreso en varias facultades, hace años que enseño, y tomo exámenes de ingreso, y el escribir palabras con C, con Q o con K. Y criaturas, jóvenes y adultos se equivocan a veces cuando ponen, por ejemplo, cena con C, y ponen Isa, C, sí, puede ser con S, puede ser con C o puede ser con Z. De hecho, acá nadie pronuncia zapato con la Z, claro. No es zapato con S. Hay gente que escribe zapato con S. Eso en guaraní se simplificó, por eso solamente existe la S. La criatura no puede equivocarse. Para K, que, ki, que tenemos la C, tenemos la Q y tenemos la K, en guaraní solamente está la K. Para va, be, vi, que tenemos la B larga y la B corta, en guaraní solamente está la B corta. Es decir, contrariamente a lo que algunos dicen, habría que estudiar bien la lengua y darse cuenta que de complicación no tiene mucho. Al contrario, lo que sí se requiere es algo fundamental. Tiempo de aprendizaje. Muchas veces la gente no quiere estudiar porque es guaraní nomás, pero tiene tiempo para estudiar inglés o francés. Y esto es lo mismo que estudiar inglés o francés, o alemán, o medicina, o arquitectura o ingeniería. Es una ciencia y como ciencia requiere de un proceso. Nosotros conseguimos que las personas hablen y escriban, hay veces en un promedio de 10 meses, 12 meses, y se maneja, no digo perfectamente, pero tiene un vocabulario básico entre 450 y 500 palabras, y se defiende sin ningún problema. Claro, ¿y cuándo viene el cambio en la manera? Yo recuerdo que antes, profesor, años 70, finales de los 70, Purajey, por ejemplo, escribíamos JH, y después quitamos la J y le dimos ese tono, ese sonido a la H sola, o KAQP. Los registros de las ciudades, de los nombres propios de ciudades y otros puntos del país están escritos con C y no con K. ¿Cuándo se decide hacer ese cambio y por qué? Bueno, en realidad el alfabeto o sea, el sistema ortográfico o abecedario, como quiera que se le llame, que el guaraní utiliza actualmente en la educación, ya viene de 1944. Eso fue implementado, fue aplicado por el sabio, el doctor Reinaldo de Cula Rosa, en la Escuela Superior de Humanidades, que hoy es Facultad de Filosofía, del año 1948. Y fue aplicándose, llegó a todas las escuelas. Recientemente, hace 3 años, 4 para ser más exactos, la academia creada por ley, la última, porque en la historia tuvimos 3 academias, esta es la tercera, y bueno, es la que está constituida y trabajando actualmente, aprobó el mismo sistema ortográfico, es decir, el mismo que en parte estás mencionando. Sí. Por ejemplo, la JH, se eliminó el digrama JH y quedó solamente la H, que es un fonema también común, que muchas veces los alumnos, como te decía un momento antes, que no hablan guaraní, por ejemplo, sí entienden inglés y relacionan, es la misma H del inglés, la que usamos para decir help, o la J, por ejemplo, que anteriormente era la Y. Hoy día usamos la J para decir ya, es la misma de James, es la misma de Janeiro, es la misma del Jetem, del francés. En realidad, hoy el guaraní tiene un sistema ortográfico que se basa en el alfabeto fonético internacional. Y el guaraní, al ser una lengua diferente al castellano, el guaraní tiene más fonemas. ¿Qué significa eso? Que el guaraní hablante tiene el ajipó, acá el aparato fonador, más desarrollado. El guaraní hablante produce 9 sonidos más que el hispanohablante. El hispanohablante produce 24, 5 vocales, 19 consonantes. El guaraní hablante produce 12 vocales y 21 consonantes. Tiene el aparato fonador más desarrollado. Hay un dialecto del chino donde las personas pueden llegar hasta lo más desarrollado hasta hoy en materia de fonación, hasta 45 sonidos diferentes. El guaraní produce 33. Y esa es una cuestión muy importante porque a la hora de tener que escribir, el castellano hoy tiene 27 letras para 24 fonemas, para 24 sonidos. Y el guaraní tiene 33. Es decir, con las 27 letras del castellano no podemos escribir el guaraní. Nos siguen faltando 6 letras. Por eso es que el guaraní tiene una escritura distinta. Son lenguas diferentes, no son ni siquiera parientes, claro, como por ejemplo se da con el castellano, el portugués, el francés, lenguas romances. El guaraní es una lengua que corresponde
a otro tipo de idiomas dentro del mundo, ¿verdad? Pero en su momento el guaraní se relacionaba o tenía algunas similitudes con lenguas habladas por otras parcialidades, por otras tribus, digamos así, en aquel momento, ¿o no? Bueno, hay un trabajo muy interesante que hizo la doctora Branislava Susnik, una extraordinaria mujer, una sabia que tuvo el Paraguay. Ella hablaba de la población de América y sostenía ella que fueron 3 grandes emigraciones. Una de ellas que procede de Siberia, proto-siberiana, proto-mongoloide, que entra a América por el actual estrecho de Bering, 60.000 años atrás aproximadamente. Otra de origen proto-malayo o malasio, que entra a América por el centro, según siempre las referencias históricas, 40.000 años atrás. Y la última, la de origen proto-australoide australiano, que entra a América por la isla de Pascua y en la costa chilena y llega a América. Y esa se calcula una presencia acá en el continente de 20.000 a 15.000 años. A partir de eso, hay una afinidad, por ejemplo, del guaraní con lenguas orientales, el caso del Japón. Inclusive hay estudios que se hicieron donde hay mucha semejanza. Por ejemplo, la palabra más, un poco más, un poco menos, es lluvia en japonés y es lluvia en guaraní. Y cosas como esas. Sin embargo, no tiene un parentesco con las lenguas indoeuropeas, europeas para ser más exacto. Sí, con esta parte, digamos, de la zona de la Melanesia, la zona de Oceanía y la zona del sur de Asia, inclusive Japón. Yo recuerdo, hablando de esto, el extinto ya escritor Villagra Marsal decía que incluso en el Caribe, en Centroamérica, tenemos denominaciones de origen guaraní. No sé hasta qué punto eso está comprobado o tiene su fundamento. Por ejemplo, Nicaragua, Panamá, Caribe y compañía. ¿Usted qué opinaría de eso? Bueno, voy a ponerles un ejemplo que va a ser fácil de comparar con una palabra acá en Paraguay. Allí justamente ya sería en la zona del Caribe, pero en el norte de Sudamérica está un país que quien menos escuchó conoce, Guayana. La palabra correcta es Guayaná. Ajá. Y esa palabra Guayá vamos a encontrar nosotros en Guayaquí. Guayaquí, Guayana. Aná quiere decir pariente, familiar. Ñanderejeguá, ñandepejengüe, Guayá. Que también se dice Guará. De las dos formas. Se produjo una degeneración fonética con el tiempo, ¿verdad? Y en esta parte, en Paraguay, hablamos de los famosos H. Guayaquí. Es una etnia indígena que hoy sigue viva, permanece. Ellos están entre nosotros. La palabra Guayá allí es persona o gente Iquí, que seguramente más de uno va a recordar que en algún momento dijo Oñemboquí. La palabra aquí quiere decir extraño, que no son de los nuestros. Entonces, el ñemboquí significa tener una relación, un vínculo con alguien extraño a la familia, que más adelante puede hacer anaya otra cosa, pero esa es la primera referencia. Después tenemos muchos nombres en la zona del Brasil, inclusive la denominación del océano Atlántico, el famoso Paraguazú. Pará es mar y Guazú es grande. El nombre del más grande estadio del mundo, decimos Maracaná. Maracaná es el nombre de un loro. O decimos el centro de la política internacional brasileña, Itamaraty, que es Itamaraty. Ellos escriben con la I final. Ita es piedra, Mará deforme y Tí conjunto, el lugar donde abundan las piedras deformes. Podemos tomar, por ejemplo, el nombre de Uruguay, que es Uruguay. Igual que el nombre correcto de nuestro país es Paraguay. Paraguay quedó porque los españoles no pudieron pronunciar la I. Que la I, acabo de explicar, no existe en castellano. Y Uruguay es el nombre de un caracol. Los ríos normalmente llevan el nombre de algún pez o de algún animal que vive en los ríos. Cuando uno dice acará es el nombre de un pez. Literalmente casi significa decir el río de los acará. En realidad lo que más abunda son los peces llamados acará. Más abajo está otro que se llama Pirapeí. Pirapé es el salmón, el río donde abundan los salmones. Yatitaí, agua donde abundan otro tipo de caracoles. Yabehuirí, que hoy decimos así, es Yabehuirí. Yabehuirí es la raya o mantarraya. O decimos Surubí. Bueno, les doy solamente este ejemplo para que se den cuenta en el caso de Uruguay, que es Uruguay. El sitio donde nació San Martín, que hoy está en la Argentina, es Yapeyú, es Apeyú.
laguna dorada, y agua, AP, superficie, y yu dorado o amarillo. Son algunos nombres. La zona de influencia guaraní viene desde el Caribe hasta el Uruguay, desde el Atlántico hasta las estribaciones de los Andes. Es más, el río Pilcomayo, que es una voz ¿cómo que se llama? En el idioma que se habla también en Bolivia. El nombre original en guaraní es Araguá. Araguá, Ara es el día, y Guá cuando desaparece. El río que está al occidente, el río Correcto. que está hacia donde entra el sol. Correcto, profesor. Me quiero ir a un breve corte y después seguimos charlando de más cosas. Muy interesante escucharlo. Yo le pido disculpas por algunos segunditos nada más. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Con todo gusto. Vamos a un corte y después seguimos hablando de esto que es apasionante. El guaraní es así. Bueno, seguimos hablando acerca de algunos aspectos nada más de todo ese universo que significa el idioma guaraní y ser un país bilingüe. Lo estamos haciendo en una muy amena charla, creo yo, con el profesor David Galeano, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Profesor, técnicamente hablando, en el técnico sentido de la palabra, ¿el paraguayo es bilingüe o hay paraguayos mayoritariamente que hablan un idioma u otro, o nada más que entienden uno pero hablan el otro idioma? En un altísimo porcentaje somos bilingües y podemos ser bilingües activos y también pasivos. ¿Cómo se entiende eso? Bilingüe activo es que se comunican las dos lenguas, habla y escucha, entiende, escribe, lee, y está aquel pasivo donde la persona por algún motivo no puede comunicarse hoy en guaraní, pero entiende, ¿verdad? El hecho de entender es lo que nos marca, nos relaciona con el concepto del bilingüismo. El bilingüismo es entender dos lenguas. Mejor o peor habladas es una cuestión relativa, pero hay una cuestión que tampoco podemos perder de vista, que para mí siempre es una cuestión apasionante, ¿verdad? Nosotros pensamos, la conciencia colectiva paraguaya piensa en guaraní y dice en castellano, y voy a algunos ejemplos. Nosotros somos los que decimos vení un poco. Y hay gente que se pregunta, ¿cómo es venir un poco? Venía hasta la mitad y después te llamo y te digo, vení otro poco. No, eyumí, viene de la expresión eyumí. La terminación mi es nuestro un poco en castellano. Un poco que es incorrecto, pero que es una marca paraguaya exclusiva en el castellano nuestro. El otro ejemplo es el caso del psique. ¿Qué es lo que significa psique? Yo digo mesa y veo mesa. Yo digo silla, veo silla. Digo caballo, veo caballo. Digo acá, veo vaca. Digo oveja, veo oveja. Pero digo psique, no veo nada. Ajá. Y psique viene del guaraní catú. O ucatú vino psique. O jocatú se fue psique. O mombe ucatú dijo psique. Pero psique todos decimos, pero no tiene ningún sentido sintáctico en el castellano. Es simplemente una traducción. Es lo que decía, pensamos en guaraní y pasamos al castellano. Otro caso muy común es el de balde. Me dijo de balde, le pegó de balde y té. Y ese es el famoso hoy no pare y supe. El I es de balde. Y cuando digo hoy no pare y té supe es le pegó de balde y té. Oureí vino de balde, o Oreí se fue de balde. En balde existe en castellano, pero sí, de balde no. Claro, yo recuerdo... el caso también del todo. Cuando uno dice comió todo, le dijo todo, trajo todo. Y ese es el guaraní pa. Ocarupá comió todo, Uberajapá llevó todo, ¿verdad? Es decir, nos muestra, y esto dice la gente que no habla guaraní. Es decir, puede ser una perfecta persona que no conoce nada de guaraní, pero estando en Paraguay va a decir, vení un poco, llevarle sique, decirle todo. Bueno, el que vive acá, aunque no hable guaraní, está hablando un castellano pensado en guaraní, Juan. Claro. Mi mamá cuando me mandaba la despensa me decía, anda a traer a nosotros, me decía. También es del guaraní. O el ajatayú. Ajatayú también. Voy a ir a venir, decimos en español, ¿verdad? No decimos voy y vuelvo. Sí. Es más, nosotros decimos me vi a venir, me vía.
me voy a venir, ni siquiera me voy a venir. En todo caso, iré y vendré, sería la forma correcta. Claro, claro, claro. Una cosa que suelo sostener, y usted me dirá si estoy equivocado o no, es que a nivel universal las lenguas se mantienen en evolución a través de la lengua viva, es decir, la lengua que hablan los habitantes de una zona que incluso no lo hablan correctamente, pero lo utilizan tanto que finalmente, por ejemplo, en el caso del castellano, la Real Academia Española termina aceptándolo. El famoso caso de garantir, por ejemplo, era garantizar, pero la gente decía tanto garantir que la Real Academia Española terminó incorporándolo y hoy en día garantir es considerado como una expresión correcta. En el guaraní me parece que está sucediendo lo contrario, profesor, y ahí usted me dirá si estoy equivocado o no. Me parece que desde la academia se trató de imponer un guaraní muy científico, muy académico a nuestros alumnos, a nuestros adolescentes, y nos vamos al interior y nos encontramos con que ese habitante del interior no me dice, por ejemplo, el agullé. Yo nunca he escuchado, he ido a la campaña de Iche el agullé, gracias, mantes Iche. De Iche, ojo, boeja ope, ojo, escuela, me dicen. ¿Por qué pasa eso? Bueno, la razón fundamental es, relativamente hablando, sencilla. El guaraní nunca se enseñó. El guaraní empieza a enseñarse, es más, hizo un proceso totalmente, hasta increíble, ¿verdad? La historia del guaraní como la del cangrejo. De Cula Rosa empieza a enseñar en el 44 en la universidad. En 1987 se comienza a enseñar en el nivel medio. Y en 1994 empieza la reforma del primer grado. Es decir, el guaraní empezó estudiando al revés. Y es esta generación, la del 94 en adelante, la que por fin estudia guaraní del primero al sexto, con sus luces y sombras, aclaro. Va al colegio y ahora está en la universidad. ¿Y qué pasa? Papá y mamá que no estudiaron guaraní, así como sus hijos estudian hoy, por supuesto que están con una cantidad de conocimientos del guaraní a los cuales no pudieron acceder. Entonces, tenemos que entender que hay un proceso que ahora empieza. Obviamente, al decir que es una lengua viva, estamos de acuerdo, las lenguas vivas también incorporan vocablos nuevos, ¿verdad? Y decir que el guaraní no puede en una de esas crear nuevas palabras también sería una contradicción al sentido propio del concepto de lengua viva. Las lenguas se van creando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que la palabra, si se inventa algo nuevo, se usa, queda. Y si no, muere. La cuestión es muy sencilla, ¿verdad? Y eso es lo que hoy tiene el guaraní. Se calcula que en la región, Paraguay, inclusive en una gran parte de Argentina, nuestros vecinos acá de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Rosario, Salta, Jujuy, la propia Buenos Aires, tiene una cantidad muy importante de guaraní hablantes. Brasil también, Bolivia también. Hay 11 millones de guaraní parlantes en la región. Y de esos 7 millones probablemente en Paraguay. A lo que quiero llegar es que al ser una lengua viva, se va ella misma, por sus propios medios o por la cuestión académica, se va renovando. Hay palabras que hoy ya no se dicen y hay palabras nuevas que se van incorporando. Una cosa increíble, un alemán, Wolf Lustig, creó el primer sitio para el guaraní en Internet. El primer sitio ni siquiera es paraguayo. Y él crea y le pone el nombre a Internet. Él le pone el nombre y quedó el nombre. Hoy la gente que está en el ámbito de la lengua guaraní a Internet le dice ñandutí. ¿Y por qué? Porque Lustig comparó a Internet con la telaraña y él le bautizó con el nombre de ñandutí, ¿verdad? Esas son cosas nuevas. Probablemente un abuelo o una abuela que nunca ha accedido a Internet no lo va a saber. Es lo mismo que yo le diga eso a una persona que nunca en su vida habló de un smartphone o habló en algún momento de las redes sociales, y yo tengo que estar explicándole a aquella persona con más edad probablemente qué es lo que es una red social, qué es WhatsApp y cosas por el estilo. Son procesos, así entre comillas, normales que se van dando con las lenguas. Hoy tenemos más facilidad para aprender, definitivamente. Profesor, me queda un minuto y me gustaría en ese lapso, usted que me responda lo siguiente. ¿Usted está viendo un mayor interés de gente que quiere estudiar guaraní
por diversas razones, más allá de las obligaciones que tiene de aprenderlo de alguna manera en alguna institución secundaria o terciaria donde se le exige, pero va en aumento la gente paraguaya o extranjera que quiere ir a una academia a estudiar el guaraní. Tenemos un minuto, profesor, por favor. Sí, sí, definitivamente. De haber sido una lengua tan, pero tan discriminada, postergada, menospreciada, gente que se arrodilló por hablar guaraní, que recibió el yurupeté en la boca por hablar guaraní, Sí, hoy es tremenda la diferencia. Hoy está en Internet, están las grandes universidades del mundo, está en la Sorbona, está en Alemania, está en Japón, está acá, está en Argentina. Si no hubiera sido una lengua importante, nadie le hubiera dado la importancia que hoy se le da. Y eso se puede percibir. Hoy un médico paraguayo sabe que si no habla guaraní, prácticamente está muerto en el mercado laboral. Hasta hoy la gente dice Chemembui Cambirullere o Yoqueá, Exacto. Embebo. Es decir, y médico que no sabe eso, es prácticamente un extranjero acá. Claro, claro. Profesor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo por algunos minutos en el canal. Yo creo que vamos a seguir conversando. Realmente le agradezco y a seguir adelante con la difícil tarea de enseñar el guaraní y que nuestra gente continúe más bien apreciándolo. Muchísimas gracias, Juan, a vos y por este valioso espacio para el guaraní. Yo decía, déjame y te digo de Taupeya. Bueno, muchísimas gracias al profesor. Genial. Yo sé que este es el comienzo apenas de una serie de programas que vamos a hacer seguramente porque el guaraní tiene un universo realmente apasionante, o usted no lo cree así. Vamos a encontrarnos de vuelta el lunes. El lunes estamos a las 20 aquí en Mega TV y La Esencia.